Bueno, muy bienvenidos. Estamos al aire. Gracias por la paciencia, por la espera. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos al aire. Tenemos un programón hasta las 20 horas, como siempre, con muchísima información, entrevistas, nuestros columnistas de siempre. Y atentos a la información que les vamos a estar contando hoy, especialmente sobre lo que va a pasar en el fin de la fase 1, que es este viernes. Entre el sábado y el lunes va a empezar una nueva fase en la Argentina, básicamente por la idea de que no se aguanta más la cuarentena. Nos dicen que se anuncia el jueves. Este día jueves por la tarde se anuncia el fin de la fase 1 y esta apertura diferenciada entre ciudad y provincia. Atentos porque vuelven muchos comercios, los paseos infantiles aparentemente van a ser de lunes a lunes, va a haber por supuesto runners en la ciudad de Buenos Aires, no así en la provincia, aunque hay todavía algunas discusiones con algunos municipios. Bueno, después les vamos a ir contando, vamos a estar con Jessica Bossi con detalles, qué es lo que va a pasar, pero lo que está definido se anuncia el jueves. El jueves generalmente es nuestro horario, nos regalan eso tanto Alberto, Horacio Rodríguez Larreta como Axel Kicillof, que lo van a anunciar el jueves seguramente. Segundo tema, súper delicado políticamente, pero recontra delicado, interesante de analizar, interesante para ver. Hoy apareció una carta, estas cartas abiertas que ahora están de moda, firmada por un montón de dirigentes, sobre todo de Cambiemos, Juntos por el Cambio, como quieran llamarlo, y algunos dirigentes políticos del peronismo colaterales, les diría, que no son parte del gobierno. Ejemplo fácil, Eduardo Duhalde, expresidente peronista, pero no parte del gobierno. ¿Qué es lo que piden todos estos dirigentes? Bueno, piden que el gobierno y la oposición se junten a planear el día después de la cuarentena, que es lo que se viene, la nueva etapa política, te lo contamos ayer. Empezó ayer la etapa post-cuarentena eterna. Algo hay que pensar para salir de esta crisis. Vamos a tener a la mitad de los argentinos en la pobreza, se cierran miles de fábricas, miles de comercios, algo hay que inventar. Bueno, el dato político de esta carta, y lo quiero resaltar y después lo vamos a analizar con Jessica, vamos a hablar también con dirigentes de la oposición. El dato político, pero escuchen bien, es que lo firma María Eugenia Vidal, ex gobernadora, y no lo firma Mauricio Macri. Es decir, es un dato político doble. ¿Quién lo firma? María Eugenia Vidal. ¿Quién no lo firma? Mauricio Macri. Acá está, mirá, después lo vamos a analizar bien, pero te lo damos como adelanto. Unidos en la diversidad, para afrontar el presente y construir un futuro digno para todos los argentinos. La pandemia de COVID-19 ha puesto al mundo ante un desafío de enorme dramatismo, a las vidas que se pierden y al reto que esta representa para la atención de la salud de la población, se suman las secuelas, acá estamos hablando ya del día después, de una crisis económica y social que aún resulta difícil dimensionar. Bueno, este grupo de dirigentes, hay intelectuales, está Sebrelli, bueno, Graciela Fernández Mejide, Duhalde, ya les dije. Está María Eugenia Vidal, pero no está Macri. Pidiendo diálogo, pidiendo que se pongan de acuerdo. Mirá, acá algunos nombres. Bueno, Vidal para mí es el dato clave. Urtubey, peronista también, pero no del gobierno actual. Pichetto, ya lo conocen. Lustó, radical. Frigerio, atentos con el nombre de Frigerio. Frigerio representa, si querés, a los dirigentes de Juntos por el Cambio que en su momento, cuando gobernaban, pedían la apertura para con el peronismo. Pinedo, Patricia Bullrich me llamó la atención porque se supone que será la dura del macrismo. Bueno, Julio Bárbaro, peronista, Cornejo, Menem Eduardo, Aguinis, Graciela Fernández Mejide, ya les dije, Grobo, Copatel, Kovadlov, etcétera, etcétera, y Duhalde, que ya le habíamos dicho. A ver, ¿significa esto una ruptura entre Vidal y Macri? Bueno, por supuesto que es mucho decir eso, pero claramente significa que tienen dos miradas distintas de la Argentina. Este grupo
de alguna manera, con esta carta, está diciendo, pongámosle fin a la grieta. Terminemos de una buena vez con la grieta eterna. Grieta que, como ustedes saben, lo hablamos con Rosendo Fraga hace unos días, en definitiva solo beneficia a dos. A Cristina Kirchner y a Mauricio Macri, es decir, a las cúpulas de la grieta, a los máximos exponentes. Pero a todo lo demás no. Tampoco a Alberto Fernández. Tampoco a Alberto Fernández. Pero claro, ¿qué va a hacer Alberto Fernández? ¿Va a firmar eso? Lo llama Cristina en 2 minutos y le dice de todo. Esta es la realidad, ¿no? No puede firmar, nadie del gobierno puede firmar un llamado a la unidad porque Cristina levanta el teléfono y los reta. De loco, ¿no? Pero bueno, ese es el esquema de poder hoy. Así funciona hoy la política. Ahora vamos al tercer tema. Después lo vamos a analizar con Ceci Divana, que Ceci ya está lista, con mucha información del área judicial en el día de hoy. Declaró, por ejemplo, Gustavo Arriba, después te vamos a contar qué es lo que dijo el amigo de Macri que dirigía la AFI, acusado de hacer espionaje ilegal. En un ratito te lo cuenta Cecilia. Pero vamos a hablar también de este hombre. Canicova Corral. Rodolfo Canicova Corral, le dicen el Rodi. Tiene otro apodo también en la justicia. Vamos a pasarlo por alto. Canicova Corral. Yo elegí este título para hablar de él. ¿Lo dejaron escapar? ¿Por qué? Porque hoy anunció que él lo presenta como una renuncia. Le escribió una carta al presidente Alberto Fernández. Ahora vamos a ir a la carta, esperemos un minuto. Le escribió una carta al presidente Alberto Fernández diciendo que a fin de mes se va, se jubila. La verdad de la milanesa se decía antes, ¿no? La verdad de la milanesa es que él se tenía que ir, no es que renuncia. ¿Por qué? Porque los jueces a los 75 años se tienen que ir a la casa. Esto está previsto en la Constitución y salvo algunas excepciones, como la ministra de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, o la eterna María Servini de Cubría, como se la conocía antes, a los 75 años se tienen que ir a la casa los jueces. Salvo que el gobierno vuelva a presentar un pedido para que te vuelvan a nombrar. Bueno, hay un mecanismo, pero básicamente ya se tenía que ir y lo que hace es presentar una renuncia casi como mostrándose como víctima de una persecución mediática que presentó Canicova Corral. Ahora sí, cuando esté la carta me la muestran y la compartimos, pero se declaró víctima Canicova Corral, víctima de una operación, dice él, para desprestigiarlo. Acá está la carta, mirá. Bueno, acá está, a partir del 30 del corriente, creo que cae viernes de la otra semana, o bueno, faltan poco más de 2 semanas. Mirá esto, bueno, motiva la circunstancia de encontrarme comprendido, acá está, gracias, en el artículo 99, bueno, de la Constitución, el de los 75 años, a los 75 años se tienen que ir a la casa los jueces. Y después dice, ya lo vamos a analizar con Ceci Divana, que está todos los días en Comodoro Pi, en los tribunales, y conoce bien el clima. Dice, y también por el hastío dice, ¿no? No saben ni escribir. Hastió. Bueno, aunque sin haber quebrado mi voluntad, dice desde el Caballo Blanco de San Martín, de haber sufrido estos últimos 4 años una feroz campaña de difamación y persecución mediático-política. Ahí estamos nosotros siempre, ¿eh? Siempre. Les encanta echarle la culpa a los periodistas. Mediático-política de medios y de diversas agencias, supongo que se refiere a la AFI, que respondían al gobierno de entonces, es decir, el de Cambiemos, cómo empieza a saberse en estos días, se meten en la causa del espionaje, cualquier cosa así. La verdad de la milanesa es que Rodolfo Canicova Corral es, porque todavía no se fue, todavía puede ordenar detenciones,
ordenar libertades, todavía juez federal, desde hace 27 años, porque él entra a la justicia federal en la primera etapa del menemismo. Cuando el menemismo idea un plan para garantizarse impunidad, deciden ampliar los jueces federales, en esa época eran 6, los convierten en 12 y empiezan a nombrar jueces. María Servini, la conocen, María Servini descubría el apellido del marido que se murió, ahora es solo María Servini, fue la primera, el segundo fue Canicova. Nombrados por el menemismo para garantizar la impunidad del menemismo, no había otro motivo. Nombrado por el menemismo para que no investigara, para que simulara que investigara. Era un juez, era un abogado de Morón, un abogado sacapresos de Morón, peronista, con amigos, con influencia, pero vivía en un departamento de 2 ambientes. Y se convirtió en juez federal. Muy simpático, todos los que lo hemos tratado lo sabemos, Ceci no me va a dejar de mentir. Muy simpático, muy entrador, muy carismático. Inteligentísimo, obviamente, brillante, pero muy zorro y muy ambicioso y muy codicioso. ¿Qué hizo Canicova Corral? Bueno, Canicova Corral se convirtió de ahí hasta ahora, desde aquel 93, 94, cuando empezaron a llegar estos nuevos jueces, hasta hoy, en el cacique del fuero. Si había un juez que lideraba a los otros 12 jueces, era este señor, Rodolfo Canicova Corral. Hubo otros liderazgos, en algún momento Servini, en algún momento Ariel Lijo, pero si había uno que lideraba a los 12, era Rodolfo Canicova Corral. ¿Qué significaba liderar? Bueno, marcar las pautas de qué es lo que tenían que hacer la justicia. Llegaba un juez nuevo, yo lo he escuchado, por ejemplo, cuando llegó el juez Casanelo, nombrado muchos años después, el primero que le tocaba la puerta del despacho para explicarle cómo funcionaban las cosas era Rodolfo Canicova Corral, que se presentaba, soy el Rodi, traje blanco, muchas veces traje blanco, anteojos negros, muy canchero, muy simpático. Ojo con la simpatía. Y le explicaba cuáles eran las normas de la casa, cuáles eran las normas de Comodoro Pi. Que no son tantas, ¿eh? La primera, por ejemplo, es que entre los jueces nadie se molesta. Nadie investiga a nadie. Entre los jueces es un club. De hecho, Canicova Corral fue sobreseído en una causa por enriquecimiento ilícito, porque se convirtió en recontramillonario, ya lo sabés, por Norberto Yarvide, que era algo parecido a Canicova, solo que más payasesco. ¿Quién no vio a Yarvide cantando con la Mona Jiménez, disfrazado de mafioso en Puerto Madero y demás? Bueno, Canicova Corral era otra cosa. Ahora vamos a ir a Constitución, que está Carla Ricciotti, ¿eh? Y Canicova explicaba a los jueces cuáles eran los códigos. Bueno, el primero, entre nosotros no nos tocamos. Segundo, con los políticos hablamos todo el tiempo. Nosotros no estamos acá para controlar al poder político, sino para asegurar la gobernabilidad. Así decían, así dicen. Para acordar, porque somos parte del sistema de poder. No somos controladores del poder como deberían ser, como dice la Constitución. Nosotros somos parte del poder. Esto es algo que entendió Canicova Corral siempre. Es algo que ejerció, es algo sobre lo que adoctrinó a otros, es algo sobre lo que ejemplificó a otros. Por eso fue un líder muy importante de todo este tiempo. Un líder que, por supuesto, y esto es opinión mía, le hizo mucho daño a la democracia. Porque los jueces no son parte del poder. O si se quiere, son la parte del poder que controla a otro. El poder judicial, en este caso el federal, tiene que controlar el poder político. No ser parte del poder político. Bueno, Canicova Corral siempre entendió, como otros,
pero él desde un lugar de liderazgo, que la justicia federal tenía que hablar con la política. No cuestionarla, auditarla, indagarla, sino negociar. Negociar. Y en ese camino absolvió pero menemistas, dualdistas, radicales, kirchneristas, también macristas, y acordó con todos. ¿Qué es lo que acordó? Bueno, que él no metía preso a nadie y a cambio de eso a él no lo molestaban. Y en el camino se hizo millonario, pero recontra millonario. Bueno, acá en La Nación se han publicado algunas investigaciones cruciales para esto. Hace poco nos enteramos, por ejemplo, que además de tener una mansión millonaria en Vicente López, que además de tener un dúplex espectacular en Palermo, cerca de la Embajada de Estados Unidos, que además de tener una catarata de viajes al exterior en aviones privados, vacaciones carísimas en Punta del Este y en otros lugares del mundo, alquila, además de todo eso, alquila los fines de semana, porque se ve que su mansión de Vicente López le queda chica, un country espectacular en el conurbano. ¿Qué zona era, Ceci? Bueno, en el country San Jorge. En el camino se hizo millonario. En el camino acumuló amigos que se hicieron recontra millonarios. Famoso, un ex profesor de tenis, que terminó siendo funcionario de Daniel Scioli, otro amigo de él, que también se hizo recontra millonario. Esta es la casa que alquilaba, mirá, en el country San Jorge. En Los Polvorines, me dice Cecilia Devane, en Los Polvorines. Ese es Canicoba Corral. Todo eso es Canicoba Corral. Es decir, no es solo un juez que se enriqueció. Es uno de los jueces que inventó el sistema. Es uno de los jueces que inventó el sistema de impunidad en la Argentina. El sistema en el que trabajan políticos, en el que trabajan agentes de inteligencia y en el que trabajan jueces. Estamos hablando entonces de el padrino de este sistema, en el jerarca de la justicia federal, de la que tanto hablamos desde hace muchísimos años en la Argentina, contaminada por la política, contaminando a la política, formando parte de esta red, este club del poder permanente que consagran estos personajes. El Rodi, Canicoba Corral. Por supuesto, en el Consejo de la Magistratura tenía 5 causas. Después Ceci nos va a contar, donde estaba acusado de un montón de cosas. A ver, de la riqueza ya hemos hablado. Les voy a dar un solo ejemplo que hoy recordaba. En una investigación por narcotráfico, Canicoba Corral secuestró o inhibió, digamos, un campo que estaba investigado como posible compra de lavado de dinero narco. Unos narcos habían comprado un campo, él dijo, no, esto queda bajo control judicial. Bueno, ¿saben qué hizo? Se lo prestó a un amigo para que lo administre. Este es el nivel de impunidad con el que se movía Rodolfo Canicoba Corral. ¿Por qué nunca pasó nada con Canicoba? ¿Por qué, a pesar de todo esto que les cuento, nunca pasó nada? Bueno, porque la política lo protegía, como él protegía la política. Y el gobierno, y lo protegieron todos, menemistas, dualdistas, los de la Alianza, los kirchneristas negociaron con él, Macri negoció con él a través de Daniel Angelici. Y este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, que dijo que venía a terminar con las cloacas de la nación, negociaron con él. ¿Qué es lo que negociaron? Renunciá, jubilate y no pasa nada con las cosas que tenemos contra vos. Y el Consejo de la Magistratura mira para otro lado, hace que se corte la luz. ¿Se acuerdan? Cuando lo estaban por mandar a juicio político se cortó la luz. Bueno, eso es lo que negoció el gobierno de Alberto.
con Canicova. Resultado de toda esta gran historia, en unos días, 2 semanas, un poco más, Canicova Corral va a ir a su despacho, va a juntar algunos papeles, va a agarrar 2 valijitas y se va a ir a su casa. Va a cobrar una jubilación de más de 300.000 pesos, 330.000, se calcula. Y a partir de ahora va a poder vivir como un jubilado millonario que no le tiene que dar explicaciones a nadie, porque las causas judiciales ya se las cerraron sus amigos y los procesos del Consejo de la Magistratura se los cerraron sus aliados políticos. Conclusión, por eso yo digo, ¿lo dejaron escapar? Sí, lo dejaron escapar. Conclusión, en esta figura se representan muchos de los males de la Argentina, pero particularmente el de la confabulación entre parte de la política y parte de la justicia para que en este país el que las hace no las pague. Para que en este país el que las hace no las pague. Bienvenidos a La Otra Vuelta, tenemos mucho por delante. Me quiero ir con Carla Ricciotti a Constitución. Estamos sobre el fin de la fase 1, pero la gente ya está podrida y parece que se están rompiendo, digamos, los códigos de no moverse, de no trasladarse. La gente está empezando a romper la cuarentena. Carlita, adelante, estás en Constitución, ¿no? Sí, así es, Tato.